¿qué tal? ¿Cómo está? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial de Guía tu Cuerpo. Bueno, este es el programa de entrevistas y hoy vamos a hablar del pie diabético. Y presten atención todas aquellas personas que conozcan a alguien, algún amigo, algún conocido, algún familiar con esta enfermedad. ¿Sabía usted que Cuba tiene la mejor solución para evitar la amputación del pie diabético? Con nosotros el doctor Julio Baldomero, director de investigaciones clínicas del Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. Bienvenido, doctor Baldomero, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. Me da muchísimo gusto tenerlo en el estudio y sobre todo hablar de algo que afecta a tantas personas en el mundo, como es la diabetes y una de sus consecuencias, que es el pie diabético. Cuba tiene el único medicamento capaz de llegar al receptor de la célula y evitar la amputación. Vamos por partes. Usted es médico general. Y mi primera pregunta es, ¿qué cosa es la diabetes y por qué alcanza o más bien afecta a tantos millones de personas? Muchas gracias, Isa, por la invitación a esta entrevista, a este espacio tan importante para la salud. Decirte que la diabetes mellitus es una enfermedad endocrino-metabólica de causa multifactorial y a la vez se considera una verdadera pandemia, una enfermedad crónica no transmisible que alcanza niveles muy altos a nivel mundial. Hoy se consideran que en el mundo, según cifras de la IDF, que hay más de 500 millones de habitantes que padecen esta enfermedad, lo cual va a ser superado para las cifras que tenía prevista esta propia federación para el 2030, que superará los 600 millones y así sucesivamente. Y en México la cifra es altísima también. En México realmente son 15 millones, según cifras de la propia IDF. Ocupa el 7º lugar en este momento con el Atlas de la Diabetes publicada por esta federación. Pacientes que han sido ya diagnosticados y son bien definidos, pacientes adultos, pero una gran situación que hay en el mundo son los pacientes no diagnosticados, la llamada prevalencia oculta, que es tan alta como los pacientes que ya han sido identificados. ¿Cómo una persona se vuelve diabético? ¿Es un problema genético o es algo que también desarrollas a lo largo de la vida por malos hábitos? Hay de todo, ¿verdad? Sí, realmente es una enfermedad crónica no transmisible de causa multifactorial, donde el elemento genético tiene un componente importante, pero también los estilos de vida realmente influyen muchísimo para esta situación, como hábitos dietéticos, el hábito de hacer ejercicios o no, pueden influir de forma categórica, además de otros hábitos condicionados dentro de esta sociedad llamada civilizada, donde realmente conllevan a una transculturación a veces en el orden de comportamiento social. ¿Se nace diabético? Hay predisposición, realmente hay en las primeras infancias hay pacientes que ya la desarrollan, es la llamada diabetes tipo 1. Para los pacientes que son infantos juveniles puede aparecer y realmente es una condición que aparece, pero siempre hay una historia familiar mucho más marcada, diagnosticados o no, pero realmente hay una predisposición. ¿Y cuando desarrollas la diabetes ya es un tema irreversible? Sí, es irreversible, es una enfermedad crónica, se hacen esfuerzos incluso para tratamientos compensatorios de tipo específico para el paciente, pero sí es una enfermedad crónica de por vida. Sin embargo, hay estados endocrino-metabólicos con significación desde el punto de vista de aumento de la glucemia que pueden ser revertidos con algunos tratamientos o cambios de estilos de vida. ¿Cómo sé que tengo diabetes, doctor Julio Baldomero? La diabetes es una enfermedad que hay que primero estudiar la historia psicosocial de la familia, a ver si hay antecedentes patológicos familiares que también la padezcan. Al aparecer síntomas, se dice que son la enfermedad de la síncope, en este caso polidipsia, que es el consumo aumentado de ingerir líquido, agua, la poliuria, pacientes que orinan demasiado, la polifagia, alimentos, pacientes que sienten necesidad de consumo de alimentos. ¿De consumo de alimentos dulces o en general? General, para incorporar glucosa. Y la fatiga, es decir, pacientes que sienten un agotamiento marcado. Son los síntomas iniciales. No obstante, no todas las personas que tengan esta sintomatología se consideran diabéticos, hay que estudiarlo.
¿Qué ocasiona la diabetes? La diabetes es la enfermedad crónica que se considera una verdadera pandemia por los altos compromisos y consecuencias que se derivan de ella. Específicamente afecta a toda la estructura orgánica de los seres humanos que lo padecen. La visión, Para empezar, la visión. La visión, sí, es uno de los iniciales para el tema de la retinopatía diabética, trastornos renales, en este caso llevan a enfermedades renales agudas, y una de las más temidas, que son las úlceras de pie diabético con la consecuente amputación de las extremidades. ¿La diabetes, doctor, puede ocasionar la muerte? Sí, la respuesta es sí. La diabetes es una de las enfermedades crónicas que más personas fallecen, es decir, producto de esta enfermedad, millones de personas en el mundo fallecen cada año por esta dolencia. Cuando la diabetes se complica, ¿qué pasa con el cuerpo de la persona? La diabetes conlleva un deterioro progresivo de los órganos. Se plantea que una vez que usted ha sido diagnosticado, como mínimo 10 años antes, ya usted es una persona diabética no diagnosticada, como promedio. Y realmente es un deterioro progresivo, por lo que hay que tomar medidas acertadas, es decir, primero consultar un facultativo que aplique individualizado el tratamiento que lleva la persona afectada, ¿no? Pero necesariamente aún con las medidas hay que ser insistente con el chequeo periódico, porque es una de las enfermedades que desgasta, deteriora y causa daño progresivo a todo el sistema orgánico. Entonces, si uno siente o está observando alguno de estos síntomas que usted nos mencionó anteriormente, tiene que estar haciéndose una revisión médica para ver si está enfrentando la diabetes. Así es. Ante la presencia de antecedentes patológicos familiares que padezcan la enfermedad, aparición de síntomas tempranos, que usted los identifique, hay que acudir a un profesional que pueda hacer una evaluación clínica y determinar si realmente está padeciendo la enfermedad o no. Doctor Julio, usted mencionó el pie diabético. ¿Es verdadero o falso que no todas las personas con diabetes llegan a este extremo de tener el pie diabético? Existiendo ya la enfermedad, usted tiene una predisposición a padecer el pie diabético, se plantea que entre un 15 y un 25% de los pacientes diabéticos en algún momento de su vida desarrollan una úlcera de pie diabético, y ello está en correspondencia con la posibilidad o la pertinencia de usted reducir los factores de riesgo que conllevan a esta temible complicación. Doctor, ¿y qué es el pie diabético? Cuando el médico le dice a usted, ¿tiene pie diabético?, ¿qué debe saber el paciente? El pie diabético es una complicación muy temida de la diabetes mellitus, que se caracteriza por una ulceración en las extremidades, en este caso en los pies. Topográficamente se ubica por debajo del tobillo del paciente, con una ulceración que puede ser limitada, puede ser extensa por los trastornos micro y macrovasculares que se insertan, acompañada casi siempre de procesos infecciosos o procesos isquémicos, es decir, trastornos isquémicos a nivel distal, en este caso de la extremidad, de los dedos y la porción distal de la pierna. ¿Es muy difícil vivir con pie diabético? Es muy difícil y además es muy peligroso. A ver. Un pie diabético es un pie de riesgo para una amputación, por tanto requiere una atención médica de urgencia, porque es una de las complicaciones que evolucionan de forma catastrófica desde la etapa temprana hasta la etapa más complicada, que es la gangrena extensa, y que conlleva necesariamente una amputación. Por eso urge un paciente con los primeros síntomas, una ulceración, por pequeña que sea, acudir a un profesional y aplicar un tratamiento adecuado. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas de pie diabético? Como le explicaba, puede aparecer una lesión, una laceración pequeña, es decir, el paciente diabético por lo general presenta neuropatía, es decir, pierde la sensibilidad y a veces con un roce insignificante de un zapato o con un trauma, por pequeño que sea, abre una puerta de entrada a cualquier proceso infeccioso, se comienza a extender la lesión hasta que se convierte en una verdadera úlcera, que se puede clasificar desde úlceras menos complejas a úlceras más complejas. Hay un total de 25 clasificaciones para las úlceras de pie diabético, pero lo más importante es saber que es una urgencia médica. Nos llega una pregunta de la cuenta de @isaentrevista, que es la cuenta oficial de este programa, y nos preguntan si fumar tabaco, cigarro y tomar alcohol provoca que se desarrolle con mayor facilidad o que se acelere el pie diabético. Indudablemente, todos los factores de riesgo nocivo
tanto el alcohol como en este caso el cigarro, el tabaco, conllevan a aumentar, agudizar más los trastornos isquémicos y por tanto hacer más probable la aparición temprana de una úlcera de pie diabético en los pacientes con predisposición a ella. ¿Y es posible que esto ocurra con los niños, o sea, que los niños desarrollen pie diabético? No es muy frecuente, pero puede ocurrir. Es mucho mayor en pacientes adultos, pero no obstante los niños por la predisposición de la diabetes, de todas formas hay que hacer un cuidado integral y no solamente de la enfermedad. Por eso recalcamos la importancia de una vez siendo diagnosticado el paciente tenga evaluaciones periódicas donde se evalúe todos los diferentes sistemas y órganos del paciente. Y si usted es diabético, un diabético ya empoderado, ¿no?, con una larga data de diabetes, y quiere decir que es propenso a tener el pie diabético, ¿cómo puede evitar o más bien prevenir las primeras úlceras? Sí, las úlceras de pie diabético tienen mayor probabilidad de ocurrencia con la edad. Es decir, es uno de los factores de riesgo también. Son personas que pierden incluso, es decir, los trastornos isquémicos aumentan, pero hay elementos prioritarios dentro del ABC del tratamiento para el paciente diabético y es el control metabólico, es decir, tiene que tener un adecuado control metabólico. La parte preventiva es importante, sobre todo cambiar estilos, modos y estilos de vida. Los hábitos dietéticos también son muy importantes. Siempre bajo la lupa el criterio facultativo para poder llevar una evaluación, un seguimiento adecuado para evitar estos factores de riesgos asociados. Y las personas que ya tienen identificado que tienen pie diabético deben tener un cuidado extra especial con sus pies o con sus alimentos, o qué aumenta o qué hace que las úlceras que ya aparecieron en el pie se pongan mucho peor o aumente la cantidad de úlceras. Sí, dentro de los cambios de estilos de vida que debe tener el paciente es el uso del calzado. Es muy importante el cuidado, la atención diferenciada del pie por personal especializado, el corte de uñas, el tratamiento, la lubricación adecuada del pie con crema que permita una verdadera aumentación de la piel, pero sobre todo un calzado personalizado. Hoy las grandes industrias producen zapatos en serie que no son zapatos dedicados a diabéticos, es para la gran población. Los pacientes diabéticos, por norma, con la medida que avanza el tiempo, hacen deformidades de los puntos de apoyo de sus pies y por tanto se deforma las pisadas que dan. Necesariamente en ese momento, por eso dentro de las evaluaciones hay que ver el pie, siempre que se evalúe un paciente diabético hay que quitarle sus zapatos, quitarle las medias y examinar exhaustivamente las extremidades, porque en la evolución natural de la enfermedad ocurren trastornos incluso de apoyo inadecuado y hay que corregir esos cambios estructurales con zapatos individualizados, personalizados o con plantillas apropiadas después que se haga una evaluación exhaustiva de cada extremidad. Excelentes recomendaciones, doctor. Yo le propongo que hagamos una breve pausa y que al regreso hablamos sobre la esperanza de vida del paciente que presenta pie diabético. Ya volvemos, atentos, para continuar con la entrevista con el doctor Julio Baldomero. Estamos de vuelta en entrevista especial de Guía Tu Cuerpo. Nuestro entrevistado hoy es un médico general, es el doctor Julio Baldomero, quien es el director de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, el famoso CIGB, que trajo gran parte de las vacunas para la COVID, contra la COVID, al mundo. Bueno, doctor Baldomero, antes de irnos a la pausa, le preguntaba cuál es la esperanza de vida de un paciente con pie diabético. A nivel mundial, las estadísticas plantean que los pacientes con los tratamientos actuales tienen una esperanza entre un 30 a un 50%, en dependencia del país, dependencia de los protocolos establecidos para el tratamiento. En el mundo hay varias opciones terapéuticas para evitar la amputación del pie diabético. Cuba tiene un medicamento muy robusto, que es el Everpro. ¿Por qué es tan robusto y qué lo hace que sea bastante eficiente
en relación con los otros. Como bien explicas, a nivel mundial existe un amplio arsenal terapéutico para tratar el pie diabético. Sin embargo, los resultados no han sido satisfactorios. En la mayoría de los países hoy se amputa entre un 30 y un 50% de los pacientes que padecen úlceras complejas de pie diabético. Es una cifra bastante elevada. Muy alta, muy alta. Y por demás muy mutilante, porque generalmente ocurre en una etapa de la vida donde se es laboralmente activo. Es una carga social, económica social para los países de donde proceden estos pacientes. Sin embargo, en Cuba desarrollamos un medicamento llamado Everpro-P que tiene como ingrediente farmacéutico activo el factor de crecimiento epidérmico humano recombinante. Todos los seres humanos tenemos factor de crecimiento de producción endógena, es decir, producimos factor de crecimiento. Sin embargo, en nuestro centro se logró obtener por vía recombinante este ingrediente farmacéutico activo. ¿Cómo funciona el medicamento cubano? El Everpro-P es el único medicamento que se aplica de forma intralesional, a diferencia del resto de las terapéuticas existentes, y en esa característica radica su verdadera novedad para su uso, y lo que lo hace distinguible, único de su tipo a nivel mundial. El resto de las terapias, cuando se aplica de forma tópica, encima de la lesión, en el paciente diabético ocurre un fenómeno que en la superficie hay elementos que logran degradar hasta en un 50% los ingredientes farmacéuticos activos de los tratamientos que ahí se aplican. Son enzimas proteolíticas que degradan, es el llamado biofilm, y se degrada. Si añadimos a esto que el proceso de cicatrización, como ocurre desde el fondo de la lesión hacia la superficie, podemos significar que la novedad científica y terapéutica del Everpro es evadir esta barrera mecánica que está en la superficie de la úlcera, depositando, cuando se aplica de forma intralesional, el factor de crecimiento que está en déficit en el fondo de la lesión. Esto contribuye a que, como toda construcción, la granulación y el nuevo tejido que va surgiendo una vez que se regenera, ocurran desde el fondo hacia la superficie de la lesión y desde los bordes hacia el centro. Justo porque llega el Everpro-P al receptor de la célula. Exacto, es decir, por eso se considera el Everpro como una terapia de reemplazo, porque se deposita en el fondo de la lesión lo que al paciente diabético para poder cicatrizar necesita. El paciente diabético crea un área de disconfort y es un círculo vicioso que no le permite cicatrizar por la inadecuada terapia, como explicaba, degradado en su mayoría a nivel de la superficie, pero además hay un control metabólico que crea un estado muy perturbador para la formación de tejido y que lleva necesariamente a la muerte celular. ¿En qué países del mundo ya existe el Everpro? Ya se está aplicando, digo, es un medicamento muy importante para esto, para evitar la amputación del pie. En 28 países lo han otorgado, un total de 450.000 pacientes en estos momentos que han sido beneficiados con esta terapia, con resultados sorprendentes, donde se ha logrado en los países que lo han establecido como terapéutica reducir el riesgo de amputación en más de un 71% y se ha logrado un beneficio para lograr cierre, cicatrización de la úlcera en más de un 85%. Y lo más importante, evitar la amputación. Al lograr esta cicatrización, que no se da de forma natural, evitar la amputación. Es importantísimo, doctor. ¿Y en México? ¿Ya están aquí en México? México cuenta con su registro sanitario otorgado por COFEPRIS en abril del 2018. Recientemente renovado este registro ahora en el 2023 hasta el 2028 por 5 años más. Ya hay pacientes mexicanos beneficiados con esta terapéutica en 2 seguros de acá, de México, específicamente en el ISSSTE y en el ISEMI, pacientes que han tenido una situación muy complicada con sus extremidades, en este caso úlceras muy complejas. Muchos de ellos, más de un 50%, eran candidatos a ser amputados y realmente de un total de 78 pacientes ya tratados en estos 2 seguros, apenas 3 pacientes fueron amputados por otras complejidades propias de la enfermedad de base. No obstante, ¿qué es la diabetes? ¿Qué es la diabetes? Acá en México, al igual que en el resto de muchos de los países,
la amputación es un grave problema. Entre un 35 y un 50% de los pacientes termina amputado. Terrible. En el ISSSTE se utilizó el medicamento en 4 instituciones hospitalarias. 1 de octubre aquí en Ciudad de México, en el Ignacio Zaragoza, en el Valentín Gómez Farías de Guadalajara y en el Regional de Monterrey. Estos pacientes realmente fueron beneficiados con el tratamiento, se entrenó al personal mexicano en el uso del medicamento. ¡Qué maravilla! Con una alta aceptabilidad por el personal mexicano, que aprovecho para reconocer la alta calificación para abordar este tipo de pacientes. Entonces, ya hay médicos mexicanos que pueden usar el Everpro-P, que saben cómo hacerlo para evitar la amputación. Aquí es un serio problema este. Sí, aquí el de los casos de amputación son muchísimos. Sí, aquí es un serio problema. Según estadística, hay 15 millones aproximadamente de diabéticos y cada año en México se amputan unas 70.000, 75.000 extremidades por esta problemática. Y usando el Everpro esa cifra bajó a un 5%. En estos mismos sitios se logró reducir a un 5%. Otro elemento importante es que fueron beneficiados en muy poco tiempo. Es decir, algo importante también a resaltar con el uso del Everpro es que se reducen los tiempos de tratamiento. Esto es muy importante, primero porque logras reducir los costos sanitarios, claro, pero también reduce el tiempo con la úlcera, con la puerta de entrada y mayores complicaciones. La calidad de vida de la persona. Así, de las personas y de sus familiares. Es muy importante. También, es decir, importantísimo. Reduce la sobrecarga económica social de los países donde se aplica. Hay países, como explicaba, donde han establecido una sistemática aplicación del medicamento y se ha logrado reducir muy rápido los indicadores negativos que por esta terrible complicación se observaban. Aquí en México, para hacerle una consideración, los tratamientos prolongados para este tipo de úlceras rondan los 4 a 5 meses. No 8 semanas, que es lo que ofrece el Everpro. O menos. Es decir, el Everpro tenemos como promedio en úlceras complicadas, que fue el promedio de semanas tratadas de estos pacientes en el ISSSTE y en el ICEMI, de aproximadamente 4 semanas de tratamiento. Ahora, doctor, usted escribió un libro que ya está publicado y está escribiendo otro, o está a punto de publicarse. Tengo entendido que el que ya publicó se llama De Nuevo al Camino. Yo lo supe por unos amigos venezolanos. De hecho, tengo un amigo venezolano que fue paciente, una de las personas las que usted entrevistó, y tuvo muy buena experiencia en Venezuela, por citar un ejemplo de estos países, y la está teniendo también en México. En ese libro de testimonio no solo se recoge las vivencias de los pacientes que fueron beneficiados con el medicamento, sino también de profesionales de salud que están decididamente entregados a esta profesión y que dan cada día lo mejor para que estos pacientes puedan sonreír. Ver pacientes como en Toluca, una maestra jubilada, que lo único que quería era tener el fin de año, pasarlo con sus hijos del año 2018 y poder disfrutarlo en familia con su pie sano, con más de 8 meses de tratamiento y no haber resuelto. En apenas 12 semanas logramos solucionar y cerrar. Un caso difícil, supongo. Muy difícil, pero además de mucho riesgo. No había esperanza. El libro de aquí de México, el nombre lo da la mamá de un paciente. El primer paciente que tratamos aquí en México, Eduardo, paciente muy joven, de 23 años, con una grave complicación. Además de las úlceras, tenía una deformidad que se llama pie de Charcot, muy complicado, y ya tenía un anuncio para el quirófano. Ese fue el primer paciente tratado en el 2018. Y la mamá le dijo, usted nos ha dado una esperanza de vida. La mamá dijo categóricamente en la conversación, dijo, es una esperanza de vida. Así lo dijo, ver sonreír a su hijo quería estudiar periodismo, pero además estaba relegado hacía más de 6 meses a no salir de la casa. Y realmente fue una página de vida lo que se escribió. Es un libro que está por salir, ese es mi segundo hijo de testimonio, y lo he hecho con mucho cariño, con mucho amor para el pueblo mexicano. Sí, resaltar la contribución del medicamento Everpro-P para estos pacientes, pero sobre todo decir que es posible. Hay una opción terapéutica que es posible. Si es posible que se evite la amputación. Cuba tiene la solución. En más de un 85%, suena incluso a promoción. Más de 85% de los pacientes que se traten con este medicamento tienen una esperanza de vida, como el título del libro.
Te puedes imaginar, Aisa, que la historia del Everpro ya cuenta con 20 años. 20 años. 20 años y está registrado en 28 países. Ha favorecido a más de 450.000 pacientes, de los cuales más de un 85% de ellos han logrado cicatrizar. Se han escapado, han evitado una amputación. Sin duda, te garantizo que es una esperanza de vida, es una oportunidad de volver al camino y no quede duda. El Everpro es una solución a este problema no satisfecho a nivel mundial. Impresionante estas cifras que nos ha dado. Yo soy una convencida de que el Everpro P es uno de los medicamentos más mágicos, si se puede decir de esa manera, pero que están ahí justamente para solucionar un gran problema, que es la amputación del pie diabético, para evitar esa situación, para evitar que el pie diabético sea amputado. Yo confío muchísimo en esa solución y bueno, le agradezco que nos haya dedicado este tiempo y le pido de todo corazón que le dé mis saludos al doctor Fernández Montequín, porque quiero decir algo. Yo conocí de este medicamento gracias a él. Él vino acá y nos contó de los esfuerzos que había hecho Cuba para descubrir esto, para dar con este medicamento y nos dijo, es mejor que otros, no se lo digan a nadie, pero es una gran solución, confíen en el Everpro P. Y desde entonces yo soy una enamorada de este medicamento, espero no tener que usarlo nunca, pero espero que quienes nos escuchen pidan este medicamento donde quiera que estén, porque es la solución a ese gran problema que enfrentan millones de personas, lamentablemente. Gracias, doctor Baldomero, por estar hoy con nosotros. Y bueno, ya saben, es importantísimo revisar las alternativas que ya existen para prevenir las complicaciones en el pie diabético. Es indiscutible que la medicina cubana es un elemento fundamental de avance en la salud a nivel mundial, y lo quiero decir así. Y bueno, tomen nota del medicamento Everpro P, porque este es un gran descubrimiento, y lo digo una y otra vez, y también es una gran novedad terapéutica. Recuerde que cuerpo hay uno y hay que cuidarlo bien. Le invito a seguir el diálogo por nuestra cuenta de Twitter, que es @isaentrevista. Lo veo en 7 días. Cuídese mucho y ámese más.